los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Vivimos en la era de las fake news, porque lo que antes llamábamos conspiraciones, que respondían a planes meticulosamente orquestados y con objetivos claramente diseñados, hoy son metidas en el saco de las noticias falsas, que han encontrado una forma de difusión masiva a través de la red. Pero ¿qué hay detrás de las grandes conspiraciones? ¿A quién interesa que surjan y se extiendan? De la mano de nuestros contertulios habituales, hoy sí os vamos a contar solo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. El objetivo es demostrar que tras el diseño de las teorías de la conspiración, en ocasiones hay instituciones y personajes de las más altas esferas. Iniciamos viaje. Pues ya estamos aquí arriba. A ver, Josep, venga, que te queda un último tramo, hombre, que ya queda poco. Ya, pero ahí tienes la carga todavía. Esto tarda en irse. Mira el niño que joder, ¿No serán los bueno, años? ¿No serán los años? No creas que estoy yo mejor. Pues te verías así con mejor cara. Bueno, claro, mejor cara, paliducho, pero... Eso no cambia. Bueno, pues nada, oye, bueno, qué vista tiene esto, ¿no? Aquí, oye, que nos hemos encaramado al único faro de época romana que queda en el planeta. ¿En serio? ¿Es Hombre, el único? Hombre, yo creo que salvo la Torre de Hércules no hay ninguno más, ¿no? Pues no sabría decirte. Hombre, dicen que esto es como una especie de pequeño faro de Alejandría, ¿no? Y, oye, estamos hablando de muchas decenas de metros, pero el de Alejandría debía de medir una auténtica barbaridad, pero sí, lo que es la configuración de faros romanos, lógicamente, pues yo me imagino que todos los faros romanos eran iguales. Pues sí, yo creo que como este no hay ningún otro en el mundo. Pues no podía ser de otra manera. Nos falta solo Pedrero aquí, que estamos en su tierra, oye. Pero sí, como él huye de... Es él cuando hace frío o lluvia, y llevamos una temporada que, madre mía. Bueno, pues eso, que nos hemos venido hasta aquí para comprobar si la Tierra es plana. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Se ve plana o se ve curva? Aquí, bueno, la verdad es que... Las nubes impiden ver bien el horizonte, pero yo te digo que la Tierra es redonda. Menos mal, ya me habías asustado. Es esfericista, ¿no? Se llama... Esfericista. Es que mira qué necesidad tenemos de ponerle etiqueta a todos. Fíjate, a los terraplanistas, algunos les llaman... Nadie tira. Es que iba a decir un improperio, pero mejor. No, pues sí, hombre, a estas horas lo que pasa es que siempre piensa que este programa, a pesar de ser un programa de radio, también se emite en diferentes plataformas digitales, o se cuelga y claro, el podcast se puede escuchar a cualquier hora. ¿Sabes qué pasa? Que cuidado. A menudo, el otro día me pasó una anécdota muy curiosa y es que un papá que nos escucha y que tiene hijos menores de edad que también escucha y entonces... Te escucho diciendo guarrerías. Claro, entonces he pensado que a lo mejor habrá que aflojar, ¿no? Tienes que filtrar un poco más, Josep. Sí, porque todos, que no solamente soy yo. Bueno, pero aquí el experto... Mira, el otro día te dijeron, hace ya unas semanas, en el Colegio Invisible del martes, en la otra crónica, que eras el marciano, el ufólogo verde. Sí, estaba yo. El ufólogo verde, por eso te digo, que te dijeron que eras el ufólogo verde y no por el color de los marcianos, ¿no? Sino pues porque... yo creí que sí, que yo por eso. Te veo venir. Bueno, chicos, que vamos a hablar de conspiraciones y evidentemente pues teníamos que venirnos a un lugar muy alto para comprobar si efectivamente
pues eso, la Tierra es redonda o no es redonda, porque aunque parezca mentira, hoy vais a poder escuchar nombres y apellidos de ciertas personas que se presuponen inteligentes y que en pleno siglo XXI están convencidos de que esto de la Tierra pues es un engaño al que nos vienen sometiendo desde hace milenios, básicamente. Bueno, es verdad, y yo creo que hoy, a pesar de que vamos a hablar de cantidad de teorías de la conspiración o conspiranoias, algunas con más recorrido, otras más recientes, creo que vamos a estar de acuerdo que realmente, hombre, hay cosas que se caen por su propio pie, pero es verdad que, por ejemplo, en el ámbito del terraplanismo, que ha cogido mucha fuerza en los últimos tiempos, realmente muchas veces hay una lógica interna detrás para tratar de demostrar estas cuestiones, que realmente es un ejercicio de imaginación y de esfuerzo, bueno, voy a decir intelectual, a veces tremendo, de verdad, por tratar de justificar o contradecir. Es decir, que tampoco, fíjate que lo estoy diciendo yo, a lo que voy con esto es que detrás de muchas de estas teorías hay mucha ingeniería para tratar de hacer cuadrar. Pero ingeniería, además, perdonad que os corte, sé que Josep quería intervenir, ahora intervienes, pero es una ingeniería un tanto pérfida, ¿no? Porque estamos hablando de, por ejemplo, además Juanjo lo dice, nuestro querido Sánchez Oro, lo dice de una forma muy, muy clarita, ¿no? Es que hay gente que defiende que esto del coronavirus no fue real y, sin embargo, al mismo tiempo defiende que el coronavirus era algo que se había preparado en laboratorio y que se nos había poco menos que inoculado para acabar con la mitad de la humanidad. Es decir, la misma gente defiende lo propio y lo contrario. O sea, obviamente luego encuentras fallas internas. Claro. Sí, pero es muy interesante la reflexión con la que ha empezado hoy Jesús, porque en general solemos mirar todo el asunto de las conspiraciones desde la atalaya de la razón o del pensamiento racional, y menospreciamos a esas personas que se inspiran en teorías, vamos a decir, alocadas, para tener una visión del mundo muy distinta. Pero también me gustaría hacer autocrítica, en el sentido de que a lo mejor es que la ciencia tiene un problema de comunicación, que no sabe explicar las cosas para que el público en general entienda cuál es el funcionamiento de la realidad, cuál es el funcionamiento del mundo. Y de hecho, habían unas palabras de Sean Kirkpatrick, que es un doctor en física, que estuvo al cargo durante un breve periodo de tiempo de la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, que escribió un artículo de opinión, creo que era para Scientific American, en el que hablaba de las pseudociencias en general. Sí. Fíjate, no hablaba metía todo en el mismo saco. Bien, Pero hacía la siguiente reflexión. Decía, estamos viendo la degradación de las habilidades del pensamiento crítico y racional cuando se trata de analizar lo que sucede en el mundo. Yo es que cada vez que oigo esto del pensamiento crítico, lo siento, a mí me suena a, pues no sé, a somos la raza única. Me suena súper nazi, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero él apuntaba a la existencia de un problema mayor con la opinión pública sobre la investigación científica, la ciencia a través de las redes sociales versus la ciencia a través del método científico. Es decir, la gente cada vez huye más, ya no de una publicación científica, de leer, ni que sea en un dispositivo móvil. Sí. Acude con mayor facilidad a un vídeo, a un mensaje que llega vía sonoro, porque es más inmediato, más rápido, a un hilo de Twitter, a un titular, y no pasa de ese titular, y esto se constituye en la verdad. Una verdad que está transformando el mundo, y una verdad que nos asoma a una edad oscura, yo diría que casi negra. Es que lo que comenta Josep es interesante y fijaos, lo voy a personificar tanto. Uy, eso de personificar te ha quedado muy bien más que... Ya te digo yo que el tema este del pensamiento crítico... Que lo voy a poner en mí para que nadie se dé por aludido. Pero es verdad que muchas veces caemos en el error de confiar ciegamente en la ciencia y por eso digo que a mí me pasa, ¿no? Yo soy muy oficialista para muchas cuestiones y es verdad que al final muchas veces crees en un planteamiento científico sencillamente porque lo dicen los científicos, pero no porque tú comprendas o porque yo comprenda la lógica interna de cómo funciona la gravedad o cómo funcionan determinadas leyes científicas. Y es verdad que ahí tenemos o tienen un problema de comunicación, de no estar llegando, porque precisamente en
en la ausencia o en la indolencia muchas veces de tratar de hacer comprensible las leyes de la naturaleza que podrían explicar o podrían hacernos entender por qué la Tierra es esférica, ante esa ignorancia de no comprender muy bien qué está pasando porque no nos lo explican de forma clara o porque siguen haciéndolo desde esa atalaya que muchas veces crea o genera una brecha, ¿no?, entre el conocimiento académico y científico y el conocimiento más popular, es donde se posicionan muchas veces los conspiranoicos tratando de crear sus propias explicaciones. Por tanto, de alguna forma, la victoria o el triunfo de muchas conspiraciones o de muchas ideas está precisamente en la indolencia, vamos a decirlo así, o en la brecha que desde la propia academia a veces se genera. Claro, aquí también lo importante es ver quién es el que tiene el altavoz más grande para difundir este tipo de cuestiones, porque vamos a ver, aquí en el programa, en el Colegio Invisible, ya sabéis que no nos casamos absolutamente con nadie, es decir, del mismo modo nos provoca, no sé si decir una sonrisa, porque quizás va un poquito más allá, una carcajada, oír al señor Nicolás Maduro diciendo que el Imperio Español crucificó a Jesucristo, por ejemplo, ¿no?, que era un buen palestino y que él es muy cristiano y que murió por el Imperio Español, que lo acabó crucificando. Como... Sí, pero fíjate, eso... No, déjame que termine, Josep, porque es que quiero además que nuestros oyentes escuchen precisamente a uno de estos que tienen el altavoz más grande, ¿no? Porque últimamente, evidentemente, en el momento en el que en la presidencia del gobierno más importante del planeta, Estados Unidos, llega un señor llamado Donald Trump, que es un experto en la difusión de este tipo de bulos, fake news, conspiraciones, pues la verdad es que te deja momentos tan hilarantes como este. Aunque sea un despropósito, ese bulo de los inmigrantes que comen mascotas no se lo ha inventado Trump, aunque sí lo ha popularizado. Lleva semanas circulando por redes sociales en cuentas de sus seguidores y su origen se remonta a un vídeo que sí es real, como ocurre mucho en Internet. Cuando Trump dijo que los inmigrantes se comían mascotas, en Springfield, a muchos se les fue la memoria al pueblo de los Simpson y otros se lo tomaron a broma. Pero Trump estaba haciendo suyo un bulo que recorre desde hace semanas Springfield, Ohio. De 58.000 habitantes ha recibido en los últimos años más de 15.000 haitianos. Hay población local descontenta. En redes sociales empieza a circular este vídeo policial. Una mujer es detenida, la acusan de matar y comerse a un gato. Una haitiana de Springfield se ha comido a un gato, braman las redes. La realidad, los hechos ocurrieron a 300 kilómetros de Springfield y la mujer es estadounidense. En su defensa ha alegado trastorno mental. Pero el bulo sigue creciendo. El ayuntamiento publica un comunicado. No ha habido informaciones creíbles sobre daños o abusos a mascotas. Que los trumpistas ignoran, desde el candidato a vicepresidente hasta el senador Cruz, pasando por Elon Musk. Todos se hacen eco de la mentira de los devoradores de mascotas. Trump la lanza en el debate para incredulidad de algunos. Luego añadió que no le importaba perder votos de ciudadanos de origen haitiano. Bueno, pues como veis, este es un ejemplo más de los múltiples bulos que han salido de la cabeza de este señor. Pero es que esto, vamos a ver, o sea, yo creo que no hay que ser una persona especialmente razonable para pensar que cómo se van a comer las mascotas en Springfield los inmigrantes. Loren, habían vídeos. Es una barbaridad, y es que... hombre, por favor. Es que estamos hablando de que, vale, que sí, oye, se puede conseguir el voto de formas mucho más nobles. No dejando, ya no te digo a los inmigrantes, sino a parte de la población norteamericana como si fueran unos... Pues yo qué sé. Fíjate, porque esta es una historia que a mí me parece fascinante. Una de tantas, porque claro, también Donald Trump estuvo diciendo acerca de las políticas del aborto, que se estaban matando niños directamente. Es decir, es algo que me parece súper bestia, pero como te digo, estaba basado en vídeos que corrían por las redes sociales. Algunos de esos vídeos están absolutamente fuera de contexto, cuando no manipulados. Hay auténticas redes de personas vinculadas a sectores políticos que tienen un interés manifiesto en propagar determinados bulos. Pues chicos, ya que estamos precisamente en eso, porque yo creo que lo que nos interesa a todos es escuchar cuáles son esos bulos. Precisamente, empezando con la figura de Donald Trump, ¿qué cosas ha dicho este señor que son para, en fin, para que te dé la vuelta a la cabeza como a la niña del exorcista? Una de ellas es precisamente la de matar bebés, ¿no? Pero me gustaría, antes de dar respuesta a tu cuestión, acabar el argumento, porque es comprado también por el otro lado.
Es decir, meses más tarde, Vladimir Putin sale en la tele diciendo unas declaraciones para RIA Novosti, donde dice: durante siglos, las élites occidentales se acostumbraron a llenar sus estómagos de carne humana y sus bolsillos de dinero. Y agrega: deben darse cuenta que el baile de los vampiros está a punto de terminar. Gran película de Roman Polanski, por cierto. Fíjate qué curioso, Donald Trump, que supuestamente encarna las doctrinas neoliberales y más a la derecha, y Vladimir Putin, que aún abrazando esas mismas políticas, a nivel mental tú le tienes metido en la izquierda más de las izquierdas. Digamos que a efectos psicológicos o sociológicos, tú estableces las dos caras de la moneda, porque tradicionalmente ha habido una guerra fría entre esos dos estados cuando realmente están abrazando una misma ideología. Y entonces los dos incorporan precisamente el mismo argumentario. ¿Por qué? Pues porque hay un diseño, porque hay una planificación, y esto sí suena a conspiración, pero que no es tal. Es decir, que ocurren toda una serie de factores que hacen que la gente compre ese relato, un relato que se viene gestando no de ahora, sino desde hace 30, 40 o 50 años. Pues vamos precisamente a ese relato. A ver, ¿cuáles son los diferentes relatos que, por ejemplo, en los últimos meses / años han salido de la boca del, vuelvo a repetir, presidente del gobierno más importante o del país más importante ahora mismo del planeta, que es Estados Unidos? Pues mira, uno de ellos nace en septiembre de 2023 en una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC, donde Trump había dicho que en algunos estados del país era legal matar a los bebés después de nacidos. Algo que ya había sostenido durante la campaña presidencial, en la anterior, en la de 2016. En esta oportunidad fue más específico y dijo que había estados como Nueva York en los que se ha aprobado leyes que permiten matar al bebé después de haber nacido. El 24 de junio de ese año, durante el primer debate presidencial, en este caso frente a Joe Biden, Trump volvió a referirse a este tema del infanticidio y acusó al exgobernador de Virginia, Ralph Northam, de apoyar el aborto en el último mes de embarazo e incluso de permitir el asesinato de bebés recién nacidos. Es una mentira, pero sin embargo coge votos de ese sector antiabortista que le interesa a Donald Trump. El precio de la mentira es el voto. Absolutamente, absolutamente. Y en esa línea, ¿no?, de cosas que se dijeron y que luego pues han podido desmentirse, por ejemplo, una más tiene que ver con un vídeo publicado en TikTok donde se veía, o se decía que se veía, ni más ni menos que a más de 180.000 Amis yendo a votar a Donald Trump en Pensilvania, porque además se dice que la comunidad Amis, ya la situamos, siempre estuvo como muy alejada, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la política. Sin embargo, hay que decir que es una comunidad ultraconservadora, que viven pues prácticamente como si estuvieran 3 siglos atrás, van siempre viviendo tecnología. Exactamente, van con sus sombreritos, en fin, tienen una estética muy determinada, casi vuelvo a repetir, es como si fuera una película del siglo XVIII, una cosa así, más o menos. Pues bueno, esta comunidad que además siempre se había dicho que se había mantenido completamente alejada de la política, se decidieron a votar a Donald Trump porque en el gobierno actual, es decir, en el de Biden, en el anterior, se habían estado cerrando sus granjas orgánicas, y un poco como movimiento reaccionario a esto, pues decidieron votar a Trump. Y esta afirmación se pudo, recordemos, 180.000 Amis, se pudo desmentir, de hecho, por una asociación de prensa dedicada precisamente a desmentir esta clase de bulos, en base a las estadísticas del Departamento de Estudios Amis del Centro Young de Elizabethtown College, publicó que la población estimada de Amis en Pensilvania es de 92.660 personas en 2024. Por tanto, ya es extraño que se multiplique por 2 de cara a generar una votación en masa, ¿no? Son algunas de las cosas que han ido circulando y de las que se aprovechan para conseguir. Esto es muy bueno porque fíjate cómo este tipo de fotografías que alguien ha tenido que hacer, ojo, eran fotografías reales, pero que pertenecían a un acontecimiento anterior. Pero a veces hay fotografías que se generan como tales. Y uno podría pensar, no, estos están haciendo aquí un alegato contra la ultraderecha porque a lo mejor son izquierdistas. No, es que del otro lado también hacen exactamente lo mismo. Hace unas semanas atrás, cuando tomaba posesión Donald Trump de la presidencia, y una de sus primeras órdenes ejecutivas era la de perseguir a esos 11 millones de
de inmigrantes ilegales, buena parte de ellos hispanos, salta a las redes una imagen que se hace absolutamente viral. Un hispano que estaba trabajando en una obra es esposado por agentes de la DEA, y la imagen ves a ese trabajador de espaldas circulando hacia los vehículos que le van a detener, y en su camiseta detrás decía "Vota Donald Trump". Hay un estudio fascinante al que después seguramente me referiré, porque ha sido una parte efectuada en España, que valora que los extremos ideológicos, sean de derechas o de izquierdas, son los que más pueden caer en ese sesgo y a caer en retuitear, en compartir, en viralizar imágenes y mensajes que tienen un trasfondo político. Bueno, pues venga, nos dejamos a un lado ya la política, aunque daría para mucho, porque aquí las conspiraciones surgen prácticamente cada segundo, y nos vamos a ir a algo que desde nuestro punto de vista, en fin, es que ya no sé ni cómo definirlo. Voy a intentar que quede como racional. Pues es que es incomprensible que haya gente que crea en la idea de la Tierra plana, sobre todo cuando es, además de todo esto, es un exfutbolista que ahora es entrenador, ha sido presidente, no sé si seguirá siéndolo, de un club, y que ha jugado con un balón que es redondo. Te quiero decir que no es plano. O sea, eso es lo primero que uno se plantea. Entonces, este señor del que nos vas a hablar, Josep, nos ha dejado titulares tan interesantes como "La Tierra es plana y sois un poco pringados". Otro titular: "Hasta que no vea cómo se curva el agua, puntos suspensivos". Vuelvo a repetir, hay que decir que en 2019 fundó un club que se llama Flat Earth Football Club. En fin, pues eso, ¿no? Tierra Plana Club de Fútbol, que militaba en la tercera división y cuya base, pues más o menos ideológica, era el terraplanismo. En fin, Josep, procede, hablamos de Javier Pobes, que está en todas las redes sociales después de que recientemente hiciera unas declaraciones a una emisora hermana muy conocida con Manu Carreño, en la COPE, para ser exactos. Vale, pues ya está. Bueno, pero el caso es que Pobes podría ser un digno seguidor del acróbata Mike Hooks. ¿Os acordáis? Es aquel conocido también como el loco Mike, Mike, que se montó en un cohete casero para subir 1500 metros con la idea de si era capaz de llegar a esta altura, y si desde ahí no veía la curvatura de la Tierra, es que la Tierra era plana. ¿Y qué pasó? Porque le costó la vida, que se murió. Resulta que tenía un paracaídas que no funcionó y se fue a tomar por culo, de manera que... Pero y comprobó que la Tierra era plana, o sea, que era redonda, por lo menos. No mandó mensaje, con lo cual siguen intentándolo. También te digo que vaya faena llegar hasta 1500 metros. Si es que llegó y decir, joder, que esto es redondo, ¡pum!, a tomar por saco. Mira, yo lo que le diría a Javier Pobes, que como futbolista seguro mantiene contacto con amigos del cono norte y del cono sur, claro, ¿no? Claro. Cono. Que sí, yo sé. No es fácil, venga. Bueno, pues hay una circunstancia que me parece maravillosa, y es que si tú tienes un amigo, qué sé yo, en Argentina, en Chile, y le dices que mire al cielo cualquier día por la noche, pues va a haber una estrella que aquí en el norte no vemos. Me refiero a una constelación, me refiero a la Cruz del Sur. La Cruz del Sur solamente es visible desde el hemisferio sur. De manera, ¿cómo es posible que unos vean un cielo estrellado y otros veamos un cielo estrellado a la misma hora y en el mismo momento? Fíjate, este es un argumento que podría utilizar muy bien porque la ciencia. La Tierra es plana y lo que se mueve es el cielo, la Tierra está quieta. Sí, pero todos deberíamos de ver el mismo, ¿no? Porque es plana, claro. Si tú estás viendo porque el cielo sí es curvo. claro. Que, joder, madre mía, esto es un debate. Bueno, pues tendríamos que llevarle en este caso a Eratóstenes, que vivió en Alejandría en el siglo III a.C. Precisamente este señor hacía alusión a ese señor. Sí, en una entrevista hacía alusión a Eratóstenes. Es verdad. Bueno, pues, ¿qué tiene de gracioso lo de Eratóstenes? Que, por cierto, era director de la Biblioteca de Alejandría. Mira. Pues encontró allí, en esa biblioteca, unos papiros con informes de observaciones realizadas en un puesto avanzado de Siena, la actual Asuán, que dista de Alejandría unos 800 kilómetros aprox. Y según esos informes, el solsticio de verano, el día 21 de junio, a mediodía, los objetos no dejaban sombra en el suelo.
Y entonces esto a él le llamó la atención y quiso hacer lo mismo el 21 de junio en Alejandría y vio que había sombra. ¿Por qué había sombra en un sitio y en otro? Pues demostraba de alguna manera la esfericidad de la Tierra. ¿Cómo lo demuestra? El hecho de que hayan fotografías desde el espacio. Pero claro, si asumes que la Tierra es plana, asumes que ni hemos llegado a la Luna, ni hemos salido al espacio. Claro. Que todas espérate, esas imágenes, a eso llegaremos. Sí, y todas esas imágenes son una conspiración. De manera que la Tierra plana es la conspiración de la conspiración. Me parece algo absolutamente maravilloso, porque en lugar de ir perdiendo adeptos, cuanto más se habla de los terraplanistas, más numerosos son. Y esto me hace de nuevo replantear si las fórmulas comunicativas son las adecuadas y si el hecho de reírse de estos individuos en el fondo no está sino alimentando la idea de que el establishment está intentando ocultar una verdad. No, pero es verdad, de cómo muchas veces la mofa o el ridiculizar esas ideas, que puede ser la tendencia natural que uno tiene cuando está convencido obviamente de que la Tierra no es plana. La masa se pone del lado de la víctima. Exacto, y ellos además se hacen fuertes, lo estamos viendo con el ejemplo de Pobes, por ejemplo, que él asume que se van a burlar, que se van a cachondear, y en eso también se hacen fuertes. A veces hay que bajar al barro precisamente para tratar un poco de acortar esa brecha que a veces se genera. Es verdad, y luego lo podemos comentar, que aunque es un movimiento, es una idea que está ganando adeptos. Hay algunas encuestas que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se encuestó a más de 8.000 adultos, se sacó un porcentaje aproximado de que el 2% de los encuestados dijeron creer firmemente que la Tierra es plana, un 5% tenían dudas, y es verdad que entre los jóvenes de 18 y 24 años había un 4% que creía en la teoría. Se han hecho muchas encuestas en diferentes países alrededor del mundo y podríamos estimar que a nivel global entre un 1 y un 7% aproximadamente estarían un poco cercanos a esta postura de la Tierra plana. Entiendo además que son estadísticas o estudios que se realizan en países del segundo mundo. Entiendo que a los pobres que están en el centro de África se están muriendo de hambre, que sea la Tierra plana o no les importa un huevo, lo que quieren es comer. Principalmente, pero aquí se produce un fenómeno curioso, que es el fenómeno que tú ya adelantabas, ¿no? El fenómeno del altavoz. Es verdad que sigue siendo un fenómeno más o menos, vamos a decir, minoritario, en contraste con los esfericistas, vamos a decirlo así, pero que precisamente por el algoritmo de determinadas redes sociales o plataformas de consumo de vídeo y por el ruido, ¿no?, y la viralización de esta clase de contenidos, bien para comprarlos o bien para echarte unas risas y cachondear, te parece o da la sensación de que es un movimiento muchísimo mayor. Aunque, ojo, no desdeñemos que está ahí y que, como decía Josep, pues también hay que tratar un poco a veces de bajar al barro, aunque a veces pueda resultar un poco pesado, pero tratar de acercar posturas. Es que te hacía ese matiz precisamente porque, claro, si estamos hablando de que las estadísticas, el estudio lo hacen no sobre la población global de la Tierra, sino sobre un porcentaje determinado que, bueno, pues podrían tener ese punto de opinión, o entre un 1 y un 7% estamos hablando de mucha gente, ¿eh? Estamos hablando de un montón de gente. Es un margen amplio en función de los países, pero sí andaría por ahí la... Pero fijaos como de un movimiento que en el siglo pasado era minoritario, ahora, gracias a las redes sociales, se ha disparado de una manera extraordinaria. Pues mira, ahí lo vamos a dejar, Josep. Ahí lo vamos a dejar, y además, como siempre, lo dejamos en todo lo alto, como un cebo, ¿no? Has dicho, es como un juego, y vamos a ver qué papel juegan las redes sociales, qué asociaciones hay pues de estas características, pero eso va a ser en la segunda hora, una vez que escuchemos lo que tienen que contar nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos, que estáis en el Colegio Invisible. It's a long way to the finish line, got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead. 'Cause I'm gonna take knocks in the rain, any luck's gonna keep me from this door. En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. I'm gonna light like fire, I'm coming down like rain. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El ejército de Israel ha identificado a los pequeños Ariel y Kafir Vivas como 2 de los 4 rehenes fallecidos que ha entregado este jueves Hamas. Según el grupo terrorista, murieron junto a su madre por un ataque aéreo israelí. Tel Aviv, por su parte, sostiene, después de las pruebas forenses, que fueron brutalmente asesinados por Hamas en noviembre de 2023. Tenían solo 4 años y 10 meses cuando fueron secuestrados un mes antes de su muerte. Miles de israelíes se han concentrado en la plaza de los rehenes de Tel Aviv para rendirles tributo. Horrible situación. Creo que el mundo ha malinterpretado que una familia con niños, que una madre con 2 niños hayan sido secuestrados en Israel. Es decir, como cualquier otro secuestrado, otro caído. Yo estoy a favor de la paz. Israel contaba con que entre los cuerpos estuviera también el de Shiri Vivas, la madre de los pequeños. Sin embargo, las pruebas de ADN no coinciden ni con ella ni con ningún otro rehén. Acusan a Hamas de incumplir el acuerdo y le exigen que devuelva su cuerpo. El ministro de Exteriores estadounidense Marco Rubio ha trasladado en un tuit sus condolencias a las familias de las víctimas israelíes. Afirma que Hamas es el mal en estado puro y que debe ser erradicado. Aquí en España, Luis Rubiales deberá pagar una multa de 10.800 euros e indemnizar a Jennifer Hermoso con otros 3.000 por el beso no consentido que le dio en la final del Mundial de Sydney. El juez condena al expresidente de la Federación Española de Fútbol por un delito de agresión sexual porque da plena credibilidad al relato de la jugadora de que no hubo consentimiento, pero le impone la menor condena porque no existió violencia ni intimidación y entiende que aunque el acto es reprobable, se cometió dentro de la euforia de la celebración. Tampoco ve probado el magistrado el delito de coacciones, por lo que absuelve a Rubiales y a los otros 3 imputados, Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aplaude la sentencia porque pone en el foco el consentimiento. Aquí lo importante es destacar que un beso no consentido es una agresión sexual. Lo cierto es que la aplicación de la ley española, de la ley de libertad sexual, permite decir con contundencia que las mujeres no se cuestionan, que las víctimas y la palabra de la víctima tiene que ser entendida, tiene que ser respetada, tiene que ser escuchada y no cuestionada. El juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo ha aceptado la solicitud de la Fiscalía y aplica medidas cautelares contra José Luis Ábalos. El exministro de Transportes, señalado por Víctor de Aldama por presuntamente cobrar comisiones de la trama, ha tenido que entregar su pasaporte y tendrá que comparecer cada 15 días en los juzgados. En su comparecencia este jueves, Ábalos ha reiterado que no amañó contratos ni se llevó dinero de la trama. El juez Leopoldo Puente señala como principales indicios contra él los 3 inmuebles, el chalet de Cádiz, el piso de lujo para Jessica y el de la Castellana, que le vinculan a Ábalos con el cabecilla de la trama Aldama. Los ministros Óscar López y Pilar Alegría afirmaban este jueves que el PSOE no tiene nada que temer. Ninguna, yo creo que el Partido Socialista actuó y no hay ninguna preocupación. Dejemos que la justicia pues haga el trabajo que le corresponde y por parte, lógicamente, del Partido Socialista y del Gobierno, absoluta tranquilidad. Más asuntos. Estados Unidos urge a Zelensky a que firme un acuerdo para la cesión de minerales de tierras raras como forma de pago por el apoyo financiero que Washington le ha estado brindando estos años de guerra. Después de sus choques con Donald Trump, que llegó a llamar dictador al presidente ucraniano, el consejero de Seguridad Nacional estadounidense Michael Waltz le pedía a Zelensky que baje el tono. They need to tone it down and take a hard look and sign that deal. Y Zelensky recoge el guante. Después de reunirse con el enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, en Kiev, ha agradecido a Washington su apoyo y asegura estar dispuesto a cerrar un acuerdo. El presidente francés Macron, que se va a reunir a principios de la próxima semana con Trump, le pide al presidente estadounidense que no sea tan débil ante Putin. Su interés es el mismo que el nuestro, piense lo que piense. Lo que voy a hacer es decirle, en el fondo no puedes ser débil ante el presidente Putin, no eres tú, no es tu marca de fábrica, no te interesa. ¿Cómo quieres después ser creíble ante China si eres débil ante Putin? Y a poco menos de 2 semanas de que se abra la tercera licitación de Muface, Adeslas, que fue la primera aseguradora en retirarse, ha anunciado que seguirá prestando asistencia sanitaria a los mutualistas hasta 2027. Le ha convencido la última oferta del Gobierno, que sube un 41% las primas. El presidente de Muface, Miguel Borra, lo celebra. Nos parece positiva la declaración de Adeslas. No obstante, tenemos que esperar hasta el día 5, que será cuando definitivamente conozcamos el resultado de esta tercera licitación. Así que hay que ser prudentes. Y mientras tanto, seguimos recibiendo quejas de mutualistas que tienen problemas para recibir la asistencia sanitaria. Volvemos con más noticias en 55 minutos. Síguenos por internet en ondacero.es.
Enzo Fernández Bueno. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, pues que sepas que en la primera media hora hemos dado argumentos suficientes para pensar que estamos en la era de las conspiraciones. Y nos habíamos quedado hablando de una de las más grandes, más conocidas, para algunos más ridículas, pero cuidado que cuenta con un porcentaje muy elevado de seguimiento en todo el planeta, Josep. Y es precisamente los que defienden la idea de que nuestro planeta es plano. Pues sí, una idea que ya ni siquiera en la Edad Clásica los griegos sabían que la Tierra era esférica, pues imagínate, vamos para atrás en lugar de para adelante. Y decías, ¿no?, que han conseguido, o hablando como hablábamos en la primera media hora, la primera parte del Colegio Invisible de hoy, de que hay quien tiene un altavoz muy grande para difundir este tipo de bulos. Claro, pues aquí también las redes sociales han contribuido, ¿no?, a la amplificación de este tipo de ideas. Sí, bueno, las redes sociales, pero porque hay un caldo de cultivo. Es evidente que sin una juventud predispuesta a informarse o a leer, a hacer un esfuerzo por informarse o por leer... Yo no me lo llevaría solo al ámbito de la juventud, ¿eh? Yo creo que en este tipo de situaciones es más la gente de nuestra quinta, gente adulta, los que creen en este tipo de patochadas, ¿eh? Lo digo porque los usuarios más habituales de TikTok, por ejemplo, son gente joven. Eso sí, y cierto. TikTok es un gran cáncer a la hora de instalar determinadas ideas en la mente de la gente más joven. Lo cual no quiere decir que quienes hayan propagado eso tengan de 45 para arriba y peinen algunos canas. Y lo hacen porque estas no son ideas nuevas, son ideas que vienen de finales del siglo XVIII, de principios del siglo XIX, de principios del siglo XX, y que sociedades que eran básicamente muy minoritarias se han convertido en algo importante gracias al altavoz, sobre todo en las redes sociales, y del apoyo de ciertas figuras públicas que son las que dicen, hombre, este sí es un tío informado, yo podré ser el más tonto del mundo, pero este que sale por la televisión, que tiene un discurso, que viste bata blanca, porque hay científicos díscolos con el sistema que han estimulado haciendo de tripas corazón ciertas teorías, son los que acaban instalando y dando verosimilitud a cosas que única y exclusivamente estarían en la mente de personas con algún problema mental. Es que es increíble. El otro día estaba viendo, pues, no sé si interrogatorio, debate, conversación bastante elevada de tono en el Congreso de los Estados Unidos por parte de varios senadores con Robert Kennedy Jr., que, como sabéis, fue uno de los defensores de que el COVID, pues poco menos que nos estaban inoculando una porquería en el cuerpo tremenda con la intención de controlarnos, ¿no? Más o menos por ahí va la idea de este señor. Y este señor va a ser el secretario de Salud, si no lo es ya, de Estados Unidos. Es que es muy heavy. Claro, es muy heavy, sí. Pero precisamente al hilo de esto retomamos un poco eso. Perdona, Milei también tenía una ministra terraplanista, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, con mensajes que ha ido borrando muchos de ellos de la red social TikTok y de la red social X, pero que hay mensajes muy duros y con un nivel de agresividad verbal tremenda hacia los racionalistas. Y ojo, para que no haya ningún tipo de confusión, porque luego, en fin, hay algunos mensajes cargaditos subiditos, mejor dicho, de tono, que esto no es una cuestión de izquierdas o derechas, sinceramente, que esto es una cuestión de tener la cabeza bien amueblada o no, y hay gente de izquierdas que la tiene muy bien o muy mal, y de derechas que la tiene muy bien
o muy mal, porque los que defienden estas teorías, pues sinceramente, deberían de tomarse una pastilla. Mira, ya, permíteme un segundo, porque ya que saca a colación el tema de las ideologías, hay un artículo publicado en la revista Nature que establece una correlación directa entre creer en conspiraciones y la identificación de los sujetos con los extremos del espectro político. Es decir, no necesariamente de derechas, también de izquierdas. Como más posicionados al extremo ideológico, sea derecha o izquierda, los sujetos tendían a creer más que el mundo está gobernado por fuerzas secretas que operan en la oscuridad. El autor es Roland Imhoff, de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania, y analizó en 26 países, o sea, esto no es solo Estados Unidos, 26 países, si la percepción de falta de control político de los sujetos analizados influía en el vínculo entre la orientación política y la mentalidad conspirativa. Y en efecto, los individuos que votan a partidos, digamos, que no forman alianzas de gobierno, son más conspiranoicos que aquellos que tienen una voluntad política de crear gobiernos, de seguir una línea determinada. O sea que está muy claro, Josep, que cuanto más al extremo ideológico te vas, también más al extremo en la forma de pensar y de creer ciertas cosas. Y por dar algún dato de nuestro país, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología acaba de publicar una encuesta con resultados muy llamativos. 1 de cada 4 españoles, 1 de cada 4 cree firmemente que existen organizaciones secretas que influyen en el mundo y toman decisiones políticas al margen de lo que la democracia es. Eso es un 25%, ¿eh? Es una auténtica barbaridad. Claro, pero precisamente hablábamos de, digamos, de los factores de éxito de que ideas como la Tierra Qué buena expresión, factor de éxito, sí señor. Calen en un determinado público, segmento más o menos significativo de la sociedad. Hemos explicado, yo creo que el fundamental, que es precisamente el altavoz que suponen las redes sociales. Pero al hilo de los resultados de este estudio y tantos otros, claro, hay que tener en cuenta muchos más factores que aumentan esta creencia y otras tantas un poco de la línea que iremos comentando en los próximos minutos. Por un lado estaría algo que ya hemos esbozado un poco al principio, ¿no? La desconfianza en la ciencia y en las instituciones. Es decir, muchas personas que consideran que la Tierra es plana, pues también desconfían de la NASA, de las instituciones científicas, de los vacunas, de los científicos. Nos están duchando con cloruro, en fin, esas cosas. Piensan, hablando de esa élite oculta, que ya no solo el gobierno o la deriva política de un país está gobernada por un agente en la sombra o por un gobierno oculto, sino que la ciencia estaría también manipulada, obviamente, al servicio de esta élite por unas figuras ocultas con intenciones que a nosotros nos son ajenas. Y esta desconfianza, de alguna forma, no siempre, pero se ve retroalimentada por otras conspiraciones, como podría ser la Luna. Por poner un ejemplo. Hemos hablado, ya digo, de esas redes sociales. Josep ya adelantaba precisamente, y esto es algo que nos pasa a todos. Lo que pasa es que, claro, quienes no comulgamos con estas teorías, lo ponemos en práctica, entre comillas, en otros factores de nuestra vida, que es el sesgo cognitivo y la necesidad de control. Es decir, al final cada uno, por nuestra ideología, por nuestro equipo de fútbol, por la música o el cine que nos gusta, más o menos acudimos a medios o leemos noticias o nos informamos en sitios que de una u otra forma validan nuestra opinión, aunque tengamos un sentimiento crítico y tratemos un poco de equilibrar, siempre barremos un poquito para casa. Tendríamos ahí ese sesgo de confirmación que también funciona y es un factor fundamental para que las personas que en este caso creen en la Tierra plana rehuyan o rechacen las explicaciones científicas por precisamente pensar que vienen de una élite oculta y busquen la autoconfirmación. Déjame añadir algo, porque en este punto es súper interesante ver cómo funcionan las redes sociales. ¿Por qué esto no pasaba, por ejemplo, con los medios tradicionales? ¿No? Pues porque el medio tradicional en general... O sea, me encanta lo que estáis contando, pero por favor, os pido que vayamos un poco rápido con esta parte más filosófica, porque lo que quiero es que la gente conozca estas conspiraciones. Sí. El medio tradicional lo que hace es contrastar información y la publica de un sentido, de otro, de un color, del otro. Tienes un espectro amplio y por lo tanto tienes ítems de un sentido y de otro. Mientras que la red social tiene una cosa que se llama algoritmo y cada vez va haciendo un embudo de los ítems que van llegando a ti, cada vez más concentrado en aquello que tú le has dado me gusta.
gusta. Por lo tanto, acabas única y exclusivamente teniendo una parte, un sesgo, que es lo que comentaba Jesús, que apunta en una única dirección. A ver, Jesús, ¿qué quieres contar? Iba a hacer dos elementos necesarios porque además nos vendrán bien para el desarrollo. Soy rápido, apenas un minuto. Por un lado estaría, como hemos dicho, esa autoconfirmación, pero por otro lado tendríamos también, importante, la sensación de pertenencia a un grupo contracultural, es decir, que tiene acceso a un conocimiento secreto que el resto de los mortales ignoramos porque estamos ciegos, y esos dos elementos, ¿no?, de pertenencia a un grupo y de acceso a un conocimiento secreto o más limitado, también les refuerza tanto en la Tierra plana como en lo que vamos a ir comentando. Y esto es genial, Loren, porque vamos a ir a casos concretos, porque ayer mismo subí en un taxi en el que me decía que las palomas no existían, que eran drones. ¿En serio? Pero hay un movimiento, ¿no?, que también... Algo así como que los pájaros no son reales, ¿no? También hay un movimiento que cree que los pájaros no son reales, pero ojo, desde hace ya décadas. Esto se remonta a muchos años atrás y según publica una web, porque claro, lo que dice es buscar, una web que se llama Birds Aren't Real. O sea, los pájaros no existen o no son reales. No son reales. ¿Por qué? Porque dicen que se necesita una enorme cantidad de energía localizada para alimentar 80 millones de palomas, refiriéndose a los 80 millones de drones que estarían surcando los cielos norteamericanos. ¿Y de dónde sacarían esa energía? Pues nada más y nada menos que construyendo una máquina que la extrae de los propios humanos. Según esta teoría, el gobierno estadounidense construyó una máquina en el famoso Madison Square Garden de Nueva York para aprovechar los gritos de alegría de los fanáticos del deporte, y así aprovechaban esa energía para cargar las baterías de los pajaritos. Anda. ¿En serio? Esto ¿no te recuerda la película Monstruos S.A.? Sí, que los gritos, los sustos eran almacenados y eso era lo que daba energía. Claro, hay que decir que esto es brutal porque llegó a España. Los pájaros no existen, llegó a España en una cuenta en redes sociales que convocó una concentración antipajarista en la Plaza de Cataluña el 25 de mayo de 2024. Asistieron decenas de personas, pero ojo, aunque a primera vista podía parecer una protesta genuina, lo cierto es que la manifestación tenía un carácter irónico, porque los organizadores y los participantes utilizaron la concentración para parodiar y criticar las teorías conspirativas. Es decir, el movimiento, como pasó cuando hablábamos de las sectas del espagueti y demás, es una ironía para poner en solfa que nos lo creemos absolutamente todos. ¿Pero este movimiento entonces es real o no es real? Mira, Los pájaros no existen nació en 2017 en Estados Unidos y es una sátira a las teorías de la conspiración. Había una marcha, una feminista en Memphis, en el estado de Estados Unidos, en la que un estudiante de la Universidad de Arkansas, llamada Peter Peter McIndoe, pues llevaba una pancarta en la que se podía leer: los pájaros no son reales, ¿no? McIndoe tuvo la idea después de encontrarse con manifestaciones pro-Trump en la que, bueno, habían proclamas de lo más llamativo, y dijo: si esta gente se lo cree, pues yo voy a montar una que sea tan increíble, y sin embargo, ¡pum! O sea, es tan increíble que hay quien se la ha creído, claro, y ya la da como real. Claro, esto es que es brutal, ¿no? En diciembre de 2021 dijo en una entrevista en The New York Times que reconocía públicamente la broma. La idea era absurda, decía, pero nos aseguramos de que nada de lo que decimos suene demasiado realista. McIndoe señaló que la asociación no era una sátira superficial de las conspiraciones desde fuera, sino una sátira de lo más profundo, y mucha gente de la generación de los jóvenes siente la locura de todo esto y una forma en que la gente no sabe procesar los datos. No sé cuánta gente
porque no viene el dato en la web, ha sido capaz de reclutar y de creer que los pájaros no existían. Pero fíjate, el argumento de que 80 millones de palomas son drones, el argumento de que utilizan la energía de los gritos de la gente para recargar sus baterías. Todo esto estuvo en los medios. Podéis buscar en internet y vais a ver un montón de titulares diciendo que las palomas no existen. Y tú dices, ¿es posible? Pues sí, es posible en la era de la conspiración. Bueno, hay que decir también que una de las conspiraciones más seguidas, ¿no?, durante muchísimo tiempo, posiblemente, no sé si al nivel de la Tierra plana, porque esta es de las gordas, pero sí durante mucho tiempo, incluso hoy en día hay quien piensa que, pues, por ejemplo, Jesús, los aparatos tecnológicos que compramos están pensados para que tengan una duración determinada, claro. O sea, ¿no? Exactamente, o sea, lo que se llama obsolescencia programada. ¿Esto? Pues esto realmente estaría a medio camino. No me digas que no es verdad, porque esta me la he tragado yo. No, es absolutamente verdad y estaría a medio camino. ¿Ah, sí? Entre la conspiración y entre, bueno, la realidad. Es verdad que son varios. O sea, entre la mala praxis comercial. Efectivamente. Bueno, mala praxis comercial, no, todo lo contrario. O sea, es decir, cuanto menos te dure, más comprarás otro nuevo. Claro. A ver, para explicarlo, que yo creo que más o menos todo el mundo ha escuchado alguna vez hablar de este palabra, de este concepto, la obsolescencia programada es precisamente esa estrategia de producción en la que los fabricantes diseñarían productos con una vida útil limitada, de modo que, bueno, pues cada cierto tiempo, en función del dispositivo o el aparatejo, se vuelvan o queden obsoletos o directamente inutilizables después de pues cierto periodo de tiempo. Por tanto, esto lo que nos obliga a nosotros como consumidores, impulsados por determinadas estrategias y necesidades, es a comprar y consumir. Es verdad que existen diferentes tipos de obsolescencia, pero como digo, catalogarla como una simple teoría de la conspiración sería caer en un pequeño error, porque realmente existen malas prácticas que irían un poco en esta dirección. Hay que hablar en primer lugar de cuándo comienza un poco esta idea de la obsolescencia programada, y hay que hablar, por tanto, de un cartel, realmente un cartel casi tecnológico, que fue el denominado cartel Phoebus, que, bueno, pues fue un acuerdo entre fabricantes de bombillas como Osram, Philips y General Electric para limitar la vida útil de las bombillas incandescentes a 1000 horas, aunque podían funcionar mucho más. Y como digo, este quizás sea uno de los casos más famosos y que da un poco origen a esta idea. Como decía, hay que irse a ese año 1924, y antes de este cartel se dice, no, las bombillas podían durar hasta 2500 horas, y tras esta combinación, digamos, de empresas, se limitó su vida útil a solo 1000 horas mediante los cambios en el diseño y en la calidad de los filamentos. Obviamente aquí nos encontramos con cuestiones como decía Josep, más en el ámbito de lo comercial que de la conspiración. Por un lado, porque además esta obsolescencia programada y el hecho de que consumamos tantos dispositivos tiene un impacto bastante negativo en el planeta, es decir, contaminación por sustancias tóxicas, y aquí es donde, bueno, pues se han puesto en auge en los últimos tiempos determinadas alternativas y soluciones, como puede ser la economía circular, que promueve el reciclaje, la reutilización de objetos. Es decir, pues oye, si no tienes necesidad de comprarte un cacharro nuevo porque funciona, no lo compres, o en lugar de tirarlo o desecharlo, ponlo a la venta porque quizá alguien pueda hacerlo. Mira que se ha dicho a veces eso de, oye, es que lo antiguo era mucho mejor. Sí, bueno, acuérdate del Nokia 3210. Claro, y cualquier cosa. Si nos vamos al ámbito de los vehículos, imagínate, ahí tienes 600 que siguen funcionando como campeones, y coches que tienen 10 años ya no cirulan. Claro, pero como digo, dentro de estas obsolescencias, por ejemplo, se dice que compañías o determinadas compañías telefónicas no es que directamente hagan, por ejemplo, la batería de un teléfono móvil con una fecha de caducidad como tal, porque no sería así exactamente, pero es verdad que complican mucho, por ejemplo, el hecho de abrir el móvil y cambiar la batería, algo que si lo facilitaran, pues quizá podríamos darle una vida útil a determinados aparatos electrónicos, más allá de que si te lo ponen
ponen complicado. Luego, por ejemplo, dentro de estas obsolescencias, como digo, estaría la de función, que es la de que se introduzcan nuevas mejoras y funcionamientos tecnológicos a determinados aparatos, la de calidad, que tiene que ver con que los productos, bueno, pues con cada nuevo modelo se van haciendo con materiales de baja durabilidad, precisamente para que el cambio se haga inminente. Luego estaría una ya mucho más subjetiva, que sería la obsolescencia de percepción, que es la que incentiva un poco a los consumidores a creer que necesitan el producto más reciente. Esto de que cada año o cada X meses salga un modelo de teléfono móvil, que no hay un cambio sustancial entre el modelo nuevo y el anterior, pero que mucha gente en masa, como locos, deseche el anterior y se vaya a comprar el nuevo porque tiene el botón en un lado en lugar de en el otro, es lo que decíamos, ¿no? De cómo a través del marketing y a través de un poco de estas técnicas se va haciendo. Y luego es también la tecnología, la nueva religión, o sea, es una pasada. Absolutamente. Y para terminar un poco estaría esta obsolescencia de compatibilidad, que es es verdad que, por ejemplo, muchas marcas, aunque tú no cambies el teléfono físico, pero sí que van actualizando el sistema, te lo van respetando durante muchos modelos, pero llega un momento en que tú, a lo mejor, si tienes el modelo 8 de X marca, a lo mejor la actualización ya no está diseñada para ese modelo, que a ti te queda obsoleto y te obliga también a eso. Yo estoy mirando muchos teléfonos porque a mí esto me pasa también, ¿eh? Bueno, pues y es manzana y no es Android. Y Android también lo tiene. Es manzana. Bueno, en fin, que las manzanas son redondas como la Tierra. Por eso nos hemos venido aquí a este faro de Hércules para comprobar que efectivamente quienes aseguran que la Tierra es plana se equivocan. Venga, os dejamos un momentito con uno de nuestros indicativos para que sepáis dónde estáis. Entra con nosotros en el Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 de la madrugada, en Onda Cero. Y os habréis dado cuenta que en el programa de hoy pues también nos falta uno de los puntales fundamentales de este equipo, que es nuestra compañera Laura Falcó, que, bueno, pues al igual que ocurrió la semana pasada y tantas semanas, la mujer lleva dando vueltas por España intentando localizar esos sitios en los que supuestamente se producen fenómenos de todo tipo, y allí están experimentando con diferentes equipos de investigadores. Laura Falcó, ¿andas por ahí? Buenas noches. ¿Por dónde te estás moviendo ahora? Pues mira, ahora vamos camino de Valencia, camino de la Cornudilla. Es un pueblo maldito que está aquí en Valencia y con ganas de investigar y de hacer pues lo que solemos hacer. Además voy aquí acompañada de un gran investigador como es Pedro Amorós. Bueno, nuestro querido Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. ¿Qué habéis estado haciendo estos días previos? Y lo más importante, ¿ha ocurrido algo? Pues mira, ayer la verdad es que vimos uno de esos fenómenos que incluso a los escépticos los hacen dudar. Y es que, nosotros llevamos en el equipo, evidentemente, de producción, gente experta y aparatos que llevan tiempo testados y que no dan ningún tipo de problema. Bueno, pues ayer todos los focos que teníamos, absolutamente todos, bajaban y subían de intensidad solos. De hecho, tenemos varias grabaciones donde se verá en televisión que es que sin tocarlos, de repente bajaban y subían, iluminaban a saco y volvían a apagarse. O sea, una cosa flipante, la verdad. Y he de decir que, pues, el director, que es una persona muy cabal y que normalmente pues tiende más bien a estar en ese punto de escepticismo, no entendía lo que estaba pasando. Les digo, toda mi vida con estos focos y nunca me ha pasado algo así. O sea que que la verdad es que fenómenos están ocurriendo y además vamos a sitios increíbles, sitios que, aunque esto no sea por su historia y por el paisaje, por la fotografía, vale la pena, la verdad, recorrerlos. Hay que decir, que no lo hemos comentado, que todo esto que estás haciendo en estas semanas va destinado a la nueva temporada del Colegio Invisible Mega, que se empezará a emitir seguramente a partir de julio aproximadamente, por ahí estaremos emitiendo, y esto va a ser una sección que tú vas a llevar, en donde te recorres prácticamente España entera yendo a esos sitios que tienen una historia muy potente dentro de lo que son las anomalías, ¿no?, los fenómenos paranormales, y allí lo que estás haciendo es ir con equipos de investigadores y también con equipo de investigación, de experimentación, para intentar
intentar determinar si pasan cosas, pero por lo que veo a veces no hace falta ni poner los cacharros, ¿no? Directamente otros empiezan a hacer de las suyas. Es que, no, te iba a decir, a veces el cacharro en sí no te da resultados y en cambio la cosa que menos esperas es aquella que realmente te da el indicativo de que ahí pasa algo extraño, ¿no? Ayer lo de los focos es que era absolutamente inexplicable y en cambio los aparatos no estuvieron especialmente activos. Sin embargo, lo que no esperábamos es que nos ocurriera eso. Pero bueno, a veces, pues como se suele decir, estas cosas las carga el diablo y a veces actúa lo que no esperas que actúe y lo que quieres que actúe no responde. O sea, esto va como va. Bueno, como dices que es una buena medicina para escépticos, yo aquí ya lanzo una invitación a nuestro escéptico favorito, Jesús Ortega. Oye, ¿te animas a irte con Laura a una de estas investigaciones? Sin problema, sí. Pues Laura, busca una de estas en las que los demonios empiezan a mover las cosas para que... A ver qué me van a mover los dos. Qué divertido. No, hemos decidido, que sepáis que hemos decidido que tanto Josep como Jesús, incluso tú, en alguna de estas investigaciones estaría bien que estuvierais. Así que ya os diremos en cuál, pero vamos, estáis más invitados. A Loren para saber si bate el récord de velocidad, ¿no? Bueno, exacto, salir corriendo. Siendo educado, ya os digo que mi respuesta es y un huevo. O sea, que conmigo no contéis para estas cosas, porque a mí estas cosas me dan mucho miedo. Pero sí, Josep sí sé que es... yo me apunto. Es una persona que se apunta a un bombardeo y bueno, oye, quién sabe, a lo mejor Jesús empieza a ver las cosas a creer. De otra forma, ¿no? A creer, no sé, pero vamos a verlas de otra forma. Eso se trata de intentarlo, de que al menos dude. Oye, uno de los sitios a los que vais a ir en este viaje que estáis realizando, vamos a anunciarlo, porque bueno, en fin, tampoco estamos haciendo mucho spoiler, no estamos diciendo exactamente a qué lugares estáis yendo, pero uno de los que sí creo que merece la pena comentar, vais a estar estos días, es uno de mis favoritos, que es el Santuario de la Balma. Vaya sitio, vaya pasada y vaya historia, ¿eh? Bueno, es un lugar que incluso, aunque solo sea a nivel estético, es brutal. Porque claro, no deja de ser algo esculpido en la roca, además precioso el lugar y con una historia increíble de exorcismos, igualmente aparentes exorcismos que se pensaba que se hacían en la época, ¿no? Y es un sitio que además está cargadísimo de energía, que yo cuando he estado es muy difícil no sentir cosas, incluso siendo un canto rodado. Yo creo que quien entra ahí está abierto a sentir sensaciones extrañas y la verdad es que es un sitio fabuloso y muy bonito. Para aquellos que no lo conozcan, los invito incluso a nivel turístico a ir a visitarlo porque vale la pena. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar porque vamos con el tiempo un poquitín justo. Dirá Pedro que ya le llamaremos en el momento en el que estemos emitiendo en televisión estos reportajes. Por supuesto, le llamaremos desde el Colegio Invisible en su edición radiofónica para que nos cuente qué tal han ido estas investigaciones que está realizando en tu compañía. Laura, que tengáis mucho cuidado, que es muy de noche, que es muy tarde, que sé que os estáis pegando una tralla impresionante, pero lo más importante, que salgan cosas muy raras para que los demás podamos empezar a convencernos. Pues eso espero yo también. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Chao. El Colegio Invisible, en Onda Cero. Bueno, pues ya veis, ¿no? Aunque solo sea por el tema del viaje, jolines, da un poco de envidia, ¿verdad? Sí, la verdad. De hecho, se la nota casi más entusiasmada que a veces. Está contenta, la verdad. Y está en su salsa. Ha descubierto, porque bueno, Laura evidentemente se ha movido mucho en ámbito de medios de comunicación, pero yo creo que esta faceta reportera, ¿verdad? No la había vivido muy intensamente y hay que decir también que está rodeada de un equipo maravilloso que llevamos trabajando con ellos desde hace muchísimo tiempo y que hacen que todo sea mucho más fácil, mucho más agradable y que además cuando terminas pues quieras volver a empezar. En fin, chicos, que estábamos hablando de conspiraciones. Hay titulares que son para, bueno, pues para descojonarse directamente porque realmente te llevan a pensar que hay gente que, bueno, lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? A veces parece que han abierto las puertas del psiquiátrico y se ha escapado alguno, ¿no? Porque hay quien defiende también, Josep, Jesús, aquí lanzo la cuestión a esta mesa de piedra en la que nos encontramos. Dicen que la luna es falsa y que esto evidentemente ya no solo conllevaría que no hemos ido a la luna, sino que podría ser una gran nave. Sí, la teoría no es nueva. Esta surgió a principios de los años 70, mucho antes de esta era de las conspiraciones, y yo tengo que reconocer que durante mi adolescencia pues le concedí cierta credibilidad. ¿Por qué? Vamos a contar las cosas como son. Hay dos científicos, Alexander
Sherbakov y Mikhail Basin, ambos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era la extinta URSS, que se convirtieron en los máximos exponentes de esta teoría que asegura que la Luna es hueca. Esta es la primera parte. ¿En qué se basa? Yo creo que lo que está hueco es la cabeza de este señor, ¿sabes? Básicamente. No, espera, tiene su miga y es creíble. La miga es creíble, como todas las conspiraciones parten de principio. Esto es como una leyenda. Las leyendas parten de un germen de realidad. ¿Cuál es ese germen de realidad? Pues que la tripulación del Apolo 12 dejó caer de manera intencionada el módulo lunar sobre la superficie el 14 de noviembre de 1969 y los sismógrafos que estaban colocados en el satélite, que habían dejado misiones anteriores, la del 11, registraron un sonido que recordaba al gong, al sonido de una campana, al gong, porque estuvo resonando durante 8 minutos. Entonces dijeron, ¿cómo es posible que ese sonido esté sonando 8 minutos? Pero como a la Luna no puedes ir a tirar cosas, claro, pues no podías comprobarlo y se queda esa historia. Ya se convertirá en un estercolero. Ya lo hasta que el Apolo 13, recordéis, Houston, tenemos un problema, tiene ese problema, se aborta la misión, pero el cohete como tal sigue su curso y impacta ese cohete desechable Saturno contra la Luna. Y los sismógrafos detectan que el astro resuena durante más de 3 horas. Estos son datos reales. Ahora, estos dos científicos toman esos dos datos reales y construyen una teoría a su alrededor. Claro, la Luna es artificial, es una nave extraterrestre, por lo tanto, está girando a la Tierra no por efecto de la gravedad, sino porque en su interior hay motores, materiales, herramientas para reparaciones, instrumentos para la navegación. Y esta es la parte que ya, cuando yo conozco esta segunda parte, digo, hasta que hemos llegado. Hasta aquí. ¿Sabes? Que la Luna, resuene, pues sí, puede ser. Otra cosa es que estemos delante de una nave extraterrestre gigante. Pero es muy curioso. Fíjate que estamos analizando hoy las teorías de la conspiración y muchas veces la relación con las redes sociales, y estas nacen en 1970. Es decir, cuando las redes sociales ni existían. Y hay una que, además, yo creo que todos, cuando la sacas a relucir, ponemos los ojos con chiribitas, que es la de Alternativa 3, sí. Que era esa fuga de cerebros a Marte, que, además, sin quererlo, popularizó nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, porque emitió ese programa, un programa que hizo la televisión inglesa para el Día de los Santos Inocentes en Gran Bretaña, que no es el 28 de diciembre, sé que es en abril o por ahí, y Fernando la recupera para hacer un ejercicio. Recupera esa película que se llamaba Alternativa 3, donde se mostraba precisamente, como dices, esa fuga de cerebros desde la Tierra hasta Marte, pues porque estábamos al borde de un colapso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Era un falso documental, claro. Pero curiosamente fue el último programa de Fernando. No, eso no es real. Eso también es una leyenda urbana. Mira, esto más que una conspiración es una leyenda urbana, porque Fernando siempre lo decía. Se empeñaron en que este era el último programa y no fue. O sea, realmente ¿No Fernando... cerró la temporada? No, que va. Estuvo durante, ¿qué te digo yo? O sea, fácilmente más de un año emitiendo después de aquella historia, pero se extendió rápidamente el rumor de que había una especie de conspiración internacional. Exacto. Y como él había colocado, había retransmitido este documental, pues esos poderes en la sombra habían orquestado una operación para que el doctor Jiménez del Oso desapareciera de las ondas de Radio Televisión Española. Pues fíjate, esto nos sirve para contar lo fácil, ¿verdad?, que es extender las cosas, un rumor y creerse las cosas. Basta que una la repita una y otra vez, claro, para que al cabo de un tiempo tú pierdas la memoria de lo que realmente sucedió y concedas a ese falso documental lo que es en realidad una obra de ficción que has convertido en algo creíble, y el paso del tiempo lo que ha hecho es cimentarlo. Así nacen las leyendas. Jesús, ¿se puede considerar a los preppers como una especie de conspiración?
Bueno, no sé si como conspiración, porque realmente estos movimientos... Contemos lo grupos, lo que es. Básicamente los preppers son personas que se preparan de forma activa y concienciada para situaciones de emergencia en mayor o menor grado. Esto sería desastres naturales, colapsos económicos, pandemias, e incluso, pues ya poniéndose en situaciones más extremas, escenarios de un posible fin del mundo. Esta palabra preppers viene precisamente del inglés, del verbo preparar, digamos, que sería prepare, y su filosofía se basa en la autosuficiencia y la supervivencia. De hecho, buscando... Aquí al final también se ha generado, digamos, una dinámica amparándose un poco, sobre todo en los perfiles más extremos que realmente consideran que esto es inminente o que puede llegar a pasar y deciden estar preparados. Hay gente que incluso pues se crea o se genera sus pequeños búnkeres en función de su bolsillo. De su poder adquisitivo. Exacto, pues se lo hace mejor o peor, pero por ejemplo gente que a día de hoy tiene acumulada comida fácilmente para comer durante años hasta 2035, etcétera, etcétera. Pero como digo, yo buscando información, porque es un tema que se va actualizando y que incluso va generando nuevos seguidores, ya he encontrado en España cursos de diferente categoría de supervivencia para convertirte en un prepper de este tipo. Pero me hace gracia porque algunos cursos son online, que es como, joder, ¿cómo vas a aprender a sobrevivir en la naturaleza desde tu casa con la, es un poco ridículo, con la navajilla y la fabada? En fin, pues el caso es que a la pregunta de si se puede considerar una conspiración o no, realmente no, porque vemos que es una realidad, pero ojo, se pueden nutrir de ciertas conspiraciones. Ahí está, claro. Ahí es donde está la clave. Dentro de las motivaciones o de los temores que impulsan a muchas personas a seguir un poco esta corriente, sí que tendríamos un catálogo que entraría en el amplio y a veces delirante mundo de la conspiración. Ya lo hemos citado anteriormente. Desastres naturales, colapsos económicos, pandemias, apagones eléctricos, conflictos bélicos o ataques terroristas, eventos catastróficos. ¿Son exagerados o no? Pues aquí es donde ya entramos un poco más en ese terreno, ¿no? Quienes son más críticos con este tipo de perfiles, pues consideran a la mayoría de los preparacionistas, de los preppers, pues personas absolutamente paranoicas que exageran el riesgo de un colapso global, precisamente dejándose... Claro, pero no ayuda en absoluto el hecho de que las grandes figuras públicas, los grandes potentados, incluido Elon Musk, Mark Zuckerberg, tengan esos búnkeres de puta madre y estén ya preparados para salir Entonces dices, si estos lo están haciendo, será que es verdad. Buen matiz. Pero siempre hubo clases, incluso. No, hombre, claro, evidentemente. El que se tiene que quedar aquí con... Nosotros tenemos que meternos debajo de una mesa, vamos. Y los que se piran. No, pero como decía, los críticos, sobre todo con este fenómeno, a veces de forma un tanto despectiva, porque hay gente que, oye, que le mola el tema de la supervivencia y bien por ellos, nunca se sabe cuándo te puede venir bien. Y los defensores, que sí que argumentan realmente que estar preparados es, pues ni más ni menos, sin llevarlo al extremo y al punto delirante, es una forma responsable de estar preparado ante posibles emergencias y sobre todo viendo los acontecimientos de los últimos años y la deriva que lleva el mundo, no está del todo mal. Pero, ¿en qué nos conectan los preppers con el tema conspiracionista? Pues en muchas de las cosas que ya venimos señalando desde el inicio del programa, porque muchos de estos personajes es un movimiento que tiene especial fuerza en Estados Unidos, aunque como vemos ya se ha ido extendiendo con mayor o menor fuerza en diferentes puntos del planeta. Pues muchos de estos preppers desconfían, al igual que los conspiracionistas, desconfían del gobierno, creen en la autosuficiencia como forma de resistencia ante el control estatal. Sobre todo en Estados Unidos se oponen a la regulación sobre el tema de las armas, los impuestos, las políticas del bien común, e incluso defienden, pues casi de forma lógica desde su punto de vista, la soberanía individual. Vemos pues eso, ¿no? Que detrás de estos poderes ocultos que mueven los hilos del mundo, ellos ven ahí la posibilidad de crisis políticas y sociales. Me gustaría poner énfasis en esta última historia que acabas de decir, ¿no? Poner en solfa el individualismo, porque es verdad que la mayoría de conspiraciones nos invitan a no compartir, a ser cada vez más egoístas, a mirar en una esfera de protección relativamente cercana,
que puede incluir a nuestros familiares más cercanos, pero a desconfiar de todo lo demás, con lo cual la sociedad se está volviendo también un poco más paranoica, que acrecienta el hecho de que cualquiera de los eventos terribles que tienen un eco a través de los medios de las redes sociales, palizas, agresiones, etcétera, son filmadas cuando tú antes echabas una voz o intervenías para intentar separar, ahora se graba y se sube en las redes sociales, lo cual te genera, pues, primero una sensación de impunibilidad por parte de los agresores, porque nadie va a intervenir, nadie va a hacer nada, y es algo que me parece terrible, el dominio de lo individual frente a lo colectivo. Josep, nos quedan apenas unos 4 o 5 minutos para terminar esta parte del Colegio Invisible de hoy, y en esos 4 o 5 minutos te voy a dar a elegir, porque cualquiera de los dos van a hacer que te metas en un follón de cuidado. ¿Pero qué prefieres hablar? ¿De pornomarxismo o del gran reemplazo? Te van a caer, te voy avisando que te van a caer palos de todos los colores. No, yo voy a ser muy aséptico. Sí, sí. Dato. Pues mira, me voy a quedar con el del pornomarxismo, porque junto al antisemitismo y el racismo es seguramente una de las conspiraciones que considero más peligrosas. ¿Por qué? Porque el pornomarxismo es una expresión que se utilizó en un ensayo que lleva por título El libro negro de la izquierda, que afirma que hay una revolución que impulsa el homosexualismo ideológico y la pedofilia. Esto es muy heavy, ¿eh? Es una teoría conspiranoica fundamentada desde la ultraderecha, que asegura que las minorías que han sido discriminadas histórica y sistemáticamente ahora se han convertido en la clase dominante. Y atención al argumento, porque dicen, como los homosexuales no pueden reproducirse, necesitan reclutar a nuevas personas, ¿no? Esto lo decía... ¿No pueden reproducirse? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema para que se reproduzcan? Porque dos hombres no pueden tener Hay muchos hombres que tienen hijos. Sí. Hay muchas parejas de hombres que tienen hijos. Hombre con hombre no puede dar hijos. Mujer con mujer no puede dar hijos. Ese es el argumento que daba en 1977, que es cuando nace todo esto, Anita Bryan, que es una activista y cantante de Estados Unidos, que puso en marcha una coalición, Save Our Children, o sea, salvemos a nuestros hijos de la homosexualidad como supuestamente dañina. Me parece muy, muy heavy, pero es que, ojo, en la Asamblea de Madrid, diputada de Vox, Alicia Rubio, menciona hace relativamente poco los riesgos del pornomarxismo, es decir, le compra el relato a este libro. Y esta expresión vuelve a hacer, esto venía por ciertas doctrinas que llegaban a los niños en las escuelas. Os recuerdo, por ejemplo, 2010, Murcia, grupos conservadores y miembros de extrema derecha realizaron acusaciones de que la comunidad LGTBI, así como sus aliados y sectores progresistas en general, utilizaban la educación sexual y las campañas de derechos LGTBI como método de grooming. El grooming es un palabra inglés que es el engaño de los para acceder a la pederastia, ¿no? Y en 2019 el colectivo Hazte Oír envió un kit titulado Mis hijos, mi decisión, en el que alertaba a las familias de un supuesto adoctrinamiento de género por parte de ciertos sectores, a que los escolares estarían recibiendo instrucciones como conductas lésbicas, el aborto o qué hacer el día del orgullo gay. Todas estas medidas que son reales se amparan en esa teoría que haría que los homosexuales y ciertos lobbies digamos, que estimulan la pederastia estarían tomando la capacidad dominante para influir en la sociedad e impulsar esas nuevas conductas. ¿Recordáis la ceremonia de los Juegos Olímpicos, la que se lió con aquella mesa? Bueno, pues esto estaría fundamentado. Eso puede ser de mejor o peor gusto, está claro, porque está claro. Nos puede gustar más o menos, pero evidentemente, oye, hay que respetar, simplemente. A mí, sinceramente, no me gustó nada, absolutamente nada, pero, oye, se respeta y no hay por qué acusar que si forma parte de un grupo de gente que van a, pues yo que sé, La última de este
este grupito pornomarxista, por decirlo así, es que esos incendios que han asolado... ¿Sabes la pederastia? Es que esto no es de izquierdas o de derechas. Es que podemos irnos desde sectores religiosos ultraconservadores, donde la pederastia ha estado metida y está metida durante muchísimas décadas, quién sabe si siglos, hasta sectores mucho más ultraizquierdistas. Es que tienen nombres y apellidos. Hay que combatir tanto a unos como a otros, porque lo importante en este caso son los niños. Absolutamente. Y fíjate, y termino con esto, los famosos incendios que han asolado Los Ángeles y la costa de California, se empieza a decir, así nace la conspiración, que han sido provocados para tapar la red pederastia, el vicio, Diddy Combs, California, este famoso rapero, porque una de sus mansiones se vio afectada y descubrieron una red de túneles que comunicaba con el de... En fin, así nacen las historias. Y no ayuda en absoluto el que hace muy pocos días Philip Pines, el que fuera su asistente personal entre 2019 y 2021, contara en una serie documental que acaba de estrenarse en Max, se llama The Fall of Diddy, que el rapero le obligó a tener relaciones sexuales con una mujer en una fiesta por demostrar su lealtad. Al parecer se obligaba a jóvenes, menos jóvenes, a mantener relaciones sexuales del mismo sexo, sin ser del mismo sexo. Aquello era una orgía romana, que son cargos que pueden ser reales. Se enfrenta este rapero a cargos muy importantes por todas estas cosas, ¿no? Está detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn a la espera de juicio que presumiblemente tendrá lugar este 2025, pero sobre el fundamento de algo real se dispara la teoría de la conspiración y no ayudan en absoluto el que no pasemos por el filtro del raciocinio y demos el me gusta a todas las cosas. Pues mira, antes de terminar con esta parte del Colegio Invisible, voy a lanzar un mensaje para esa cantidad de haters que nos dejan mensajes muy agradables muchas veces sobre todo en plataformas digitales, en iVoox, donde somos absolutamente democráticos y tenemos abiertas las vías para que nos digáis lo que os dé la gana. Pero a esta señora de Vox, que es que me da igual que sea de Vox, como si es de no, puede ser de Vox, pero que también las hay de otros. Me da exactamente igual de donde sea. A esta señora de Vox, mira, es que hay que primero hay que quitarse de la cabeza que todo lo que tiene que ver con la homosexualidad, lesbianismo, LGTBI, en fin, me da igual la letra que le queramos poner, no es una enfermedad. Eso es lo primero que se tiene que meter esta señora en la cabeza. Y además, os voy a decir más, y voy a lanzar un spoiler bastante gordo, porque estoy reviendo, de nuevo, una serie que me encanta, que se llama The Man in the High Castle. ¡Ay, qué bueno! Que es una auténtica pasada, donde tenemos un Reich americano, es decir, es una distopía en la que Alemania y Japón han ganado la Segunda Guerra Mundial y se han repartido América. Bueno, pues, lógicamente, esas leyes duras del Reich, ¿no?, de quién es válido y quién no es válido, allí también se aplican. Y fíjate lo que son las cosas. Hay un señor que es el que manda, se llama John Smith y es el Reich Marshall americano, él manda más. Y fíjate lo que son las cosas. Resulta que el niño, según la creencia y la ley nazi, le sale defectuoso, y la ley lo que dice es que ese niño hay que eliminarlo. Ahí es cuando este señor deja de tener ideología y entra la parte humana, porque es su hijo. Así que, señora de Vox, mucho cuidado, porque uno no sabe cuándo de repente se ve obligado a dejar de ser político para simplemente ser madre. Que parece que siendo político uno puede permitirse el lujo de frivolizar y decir lo que le venga en gana con tal de conseguir votos. Al fin y al cabo lo decimos siempre, da igual el color de la piel, da igual la raza a la que uno pertenezca, da exactamente igual la clase social en la que uno esté. El cerebro tiene el mismo tamaño y la sangre el mismo color. Aquí la cuestión es que a veces parece que hay gente que tiene corazón y otros que no. Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible. Sun, I'll be sitting till the evening comes,
watching the ships roll in and I watch them roll away again. En fin, chicos, que llegamos ya a las conclusiones y yo creo que la pregunta fundamental es ¿cómo podemos combatir las conspiraciones? Si es que se puede. Nadie está a salvo de la conspiración, porque la única manera de inocularse una vacuna contra ellas es estar informado sobre todo. Y en los tiempos que corren, la información veraz cuesta más de conseguir porque hemos dejado de acudir a los medios tradicionales por una idea también semi-conspiranoica que dice que están al servicio del poder, bueno, que se podría comprar en cierta medida, y por lo tanto no está ahí la verdad. Como cada uno la busca a través de las redes sociales y no pasa del titular, al final terminamos creyéndonos cualquier cosa y convirtiendo la realidad en un auténtico circo. De manera que la invitación es a leer más, a informarse más y a contrastar. Yo suelo leer periódicos de un signo y de otro, suelo escuchar emisoras de un signo y de otro y ver telediarios de un signo y de otro. Al final, la verdad siempre está en medio. Bueno, pues rápidamente yo creo que haciendo lo que hacemos en este programa y que desde hace relativamente poco la comunidad quizá más académica desde el ámbito de la sociología y el periodismo hace en España, que es tomándolas en serio, pero no tomándolas en serio desde el punto de vista de efectivamente, exacto, sino tomándolas en serio como movimiento social que ya estamos viendo que cada vez tiene más adeptos, aunque aún quizá no esté en extremos alarmantes, pero hay un porcentaje alto de la sociedad que cree en ellas y por tanto es un problema social que hay que abordar. ¿Cómo abordarlo? Es cierto que es complicado por la propia dinámica de este tipo de ideas, pero como bien decía Josep, pues con información, con buena información, con responsabilidad a la hora de informar por parte de quienes tenemos a nuestra disposición y a nuestro alcance pues un micrófono, una cara o un espacio como altavoz, por mayor o menor que sea. Hay que ser responsables, con paciencia, porque muchas veces estas cuestiones lo exigen. La tendencia natural es a decir, pues oye, esta chorrada, ahí te quedas tú y ahí lo creas, y eso no corre o no supone un riesgo siempre y cuando la conspiración hasta cierto punto es inocua, como puede ser la Tierra plana, pero cuando ya trasciende el ámbito, por ejemplo, de la salud, con el tema de negar enfermedades o negar vacunas, ya entramos en un terreno peligroso y por tanto hay que combatirlas desde ese punto de vista. Y aunque a ti te genere cierta urticaria, pues con sentido crítico en muchas ocasiones. Era una broma, hombre, no te enfades. A ver, Josep, tenemos apenas 30 segundos, así que casi vamos a redirigir a la gente, ¿no?, a espaciomisterio.com y a viajesprisma.com, donde tienen toda la información de estas cosas que ahora vas a contar. Incursión en el Molino, Escape Room, del 7 de marzo al 9 de marzo. El 29 de marzo tenemos una jornada de enigmas históricos en las que van a intervenir nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro, un periodista muy interesante que acaba de publicar un libro que se llama El patrón del más allá, donde hace un recorrido histórico por la comunicación con los muertos. Tendremos a Laia San José Beltrán, que estará con nosotros para hablarnos de la huella vikinga, a Ana Vázquez Ois, en fin, todo un elenco. Esto será el día 29 de marzo. Y del 11 de marzo al 19 de marzo nos vamos... de abril, nos vamos a Egipto. Así que pueden reservar sus plazas en viajesprisma.com y en espaciomisterio.com. Bueno, pues nada, que nos vamos ya. Afrontamos los últimos segundos del Colegio Invisible y hoy lo vamos a hacer de forma diferente. Ahora lo vais a entender. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Qué maravilla la creatividad humana. People of Springfield, please don't eat my cats. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Sabes que utiliza gatos y perros de verdad en la elaboración de sus canciones? Sí, no, sí se oye. El menino, y se oye como una Alaska malamute que empieza... Ay, qué cosas.
They're eating the dogs. Pues eso, la creatividad humana que siempre es mucho mayor, mucho más importante, más impactante y sobre todo más bondadosa que algunas cosas que dicen los políticos. They're eating the cats. No te comas mi perro, no te comas mi gato. Claro, sí, además pobres señores de Springfield, de verdad, que es que ya bastante tenían con estar en boca de todos. Homer Simpson. A raíz de los Simpson, como para que encima ahora digas que hay una parte importante de la población que se come a los gatos, a los perros y a las mascotas. En fin, José Guijarro, que ha sido un placer como siempre. Nos oímos en 7 días. Prepárate que nos van a caer de todos los colores, pero es que estas cosas hay que contarlas. Jesús Ortega, que a ti te escuchamos mañana en Radio Castilla-La Mancha, de 12 a 1 de la madrugada, El Dragón Invisible, pues esa mirada escéptica, crítica también en muchos casos, con esto del misterio. Pues como siempre un lujo, hasta la semana que viene. Y a vosotros os dejamos unos minutos disfrutando de esta maravillosa melodía mientras llegan nuestros queridos compañeros de No Sonoras. Volvemos el próximo martes, hasta entonces que seáis muy felices.